Bienvenidos, queridos estudiantes, a este curso de Fundamentos de Investigación. Como les he indicado, en esta primera unidad vamos a ver las generalidades de la investigación. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en los conceptos, qué es la epistemología, qué es la investigación aplicada y qué es la investigación formativa. Vamos a dar inicio con una premisa de Aristóteles. Él decía que todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento de acuerdo con las funciones propias de cada uno de ellos. La experiencia y el contacto con la realidad es el punto de partida de todo conocimiento. Basados en esta teoría y en ese intento de aclarar y profundizar ese término de conocer, de conocimiento, que está presente en cada uno de nosotros, es decir, el conocer caracteriza esencialmente a un modo de existir, a un modo específico según el cual el ser humano está presente en el mundo, donde actúa, cómo se acerca a esa realidad. En esos procesos de formación de diferentes disciplinas, como en nuestro caso la ingeniería, siempre hemos escuchado expresiones como epistemología, como fundamentos epistemológicos, epistemología de la ciencia, por otro lado, horizontes epistemológicos. Y uno se pregunta, ¿pero qué es este concepto? ¿Sí? Es importante que nos cuestionemos qué estudia la epistemología. Por esa razón, partimos afirmando que el término epistemología se deriva de dos voces griegas. La primera es episteme, que es igual a ciencia. Y por otro lado está logos, que es igual a tratado. O sea, literalmente la epistemología hace referencia a el tratado de la ciencia, el conocimiento de la ciencia. Según la revista de filosofía, en el volumen 64, da una definición que me gusta. Dice que la epistemología es el estudio de los modos de adquirir y de crear conocimiento, pero un conocimiento válido. Ahora, tomando como referencia este enunciado, es importante reflexionar y descubrir el propio itinerario epistemológico. La epistemología se interesa por las representaciones del mundo, lo que utilizamos, lo que construimos, cómo se construyen conocimientos científicos o humanistas. Examina los conocimientos y las disciplinas científicas. Revisa diversos aspectos y cuestiones. Además, se pregunta sobre la diferencia y la complementariedad entre las racionalidades éticas y científicas, estéticas e incluso religiosas. Empecemos por decir que desde sus inicios, los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, cuáles son sus dimensiones como persona. ¿Por qué es importante el conocimiento para lograr comprender una parte del todo? En ese sentido, sin duda alguna necesitamos tener una visión integral de nosotros mismos para relacionarnos con los demás y lograr una mejor comprensión de la realidad. El conocer, chicos, es un contacto concreto e inmediato con la realidad. No es algo que está aislado de nosotros, del ser humano. Es importante anteponer a ese concepto otro que es el concepto de la ontología. Porque la ontología es un conocimiento directo de la realidad, mientras que la epistemología es un conocimiento reflejo y de un segundo orden que ve los alcances y límites del conocimiento directo.
Desde mi perspectiva, creo que la mejor definición de la epistemología está dada porque es entendida como rama de la filosofía que se interesa sobre los paradigmas, los valores, los métodos y los fundamentos de la ciencia. Pero también es una disciplina que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimiento posible y del grado de su veracidad. En ese sentido, la epistemología trata de aclarar la relación existente entre el que conoce y el objeto conocido. Ahora bien, chicos, la adquisición del conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, ¿sí? En la cotidianidad del sujeto. Pero son las constantes que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y relación sujeto, objeto, sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación y en la posibilidad de predecir o de interpretar esas acciones estableciendo causas o comprensiones sobre lo que realmente la epistemología legisla. Ahora, entendiendo qué es la epistemología, es importante que revisemos el concepto de investigación. Seguramente muchas veces a lo largo de nuestras vidas hemos estado involucrados en un proceso de investigación de alguna clase. Por ejemplo, de niños, ustedes si tienen niños o conviven con niños, o pues obviamente todos fuimos niños en algún momento, probablemente nos hemos dado cuenta que los niños investigan, ¿sí? Cómo lo hacen a través de sus cuerpos, del interior. Nosotros investigamos nuestras relaciones con las personas que nos rodean, las propiedades de los objetos a nuestro alcance o incluso la naturaleza. Tal vez ahora no nos tomamos demasiado en serio estas investigaciones. No obstante, podríamos intentar reconstruirlas de alguna manera. Es decir, hacer un recuento más o menos ordenado de cómo procedían, qué pasos se sucedían y de cómo sumábamos o descartábamos informaciones, datos, en fin, conocimientos. Si nos preguntáramos cómo nos investigamos a nosotros mismos, yo creo que responderíamos en un principio que observándonos, tocándonos. O si nos preguntáramos cómo investigamos nuestro interior, quizá nuestra respuesta sería hablándonos a nosotros mismos, quien no habla consigo mismo, o contándole a alguna otra persona las cosas que nos gustan o nos disgustan, o las que nos interesan o sencillamente nos aburren, las que hemos hecho o que planeamos hacer. Si nos preguntáramos cómo investigamos nuestras relaciones con las personas que nos rodean, quizás responderíamos que llorando, abrazándolas, expresándonos, quizás rechazándolas. Es decir, ensayando diversas maneras de mostrar a nuestros conocidos nuestros afectos y a la vez también probar cómo reaccionan ellos frente a esos afectos que nosotros les damos. Así hemos aprendido quiénes responderán a nuestro llanto concediéndonos lo que queremos y quienes definitivamente no hablarán. Más adelante, quizás nos hemos dado cuenta que es necesario comportarnos de cierta manera en ciertas circunstancias. No nos podemos comportar igual en todos los momentos de la vida y ante todas las personas, ¿cierto? Hemos descubierto que frente a ciertas personas nuestros comportamientos son diferentes. Si nos preguntamos cómo investigamos las propiedades de los objetos a nuestro alcance, ¿qué responderíamos? Quizás tocándolos, llevándolos a la boca, probándolos, quizás tirándolos al suelo para darnos cuenta qué tan fuertes son.
golpeando los unos contra otros. Bueno, diversas maneras, ¿no? O si nos preguntamos cómo investigamos la naturaleza, tendríamos que observando, preguntando, haciendo quizás pequeños experimentos, incluso con nuestras mascotas, con perros, con gatos, con insectos, con plantas, que por lo general estos acercamientos son de un nivel, de un grado inferior, ¿sí? No lo hacemos de forma profunda. Y eso pues nos lleva a contribuir a que ese conocimiento, deseo de conocimiento interno sea creciente, ¿cierto? De cómo podemos explorar mejor el mundo, de cómo podemos explorar más la ciencia, de cómo podemos tener mayor conocimiento de lo que nos rodea. Quizás si avanzamos en el tiempo, seguramente a lo largo de nuestra vida escolar, si recordamos nuestra infancia, pues reconocemos que nos vimos obligados a realizar algún tipo de investigación. Por ejemplo, acerca del ecosistema, acerca de un río, acerca de alguna planta, incluso acerca del barrio donde vivíamos o de la región geográfica que nos asignaran, o incluso las edificaciones, el barrio donde nosotros crecimos. No sé si recuerdan que casi todos hicimos experimentos de cómo germinan las arvejas o los frijoles. Y tal vez si nuevamente intentásemos esa reconstrucción de los procedimientos que aplicamos a esas investigaciones, en ese momento tendríamos casi la misma suerte. ¿Por qué? Porque esta vez tendría una vaga idea de que era necesario recolectar la información y transmitirla, de acuerdo con un orden que tal vez nuestros maestros, nuestros docentes tampoco tuvieran demasiado claro en ese momento. Pero sí recordaríamos preguntas que servirían de guía, como experiencias con los frascos, con el algodón, con ese papel secante, con las semillas que debíamos seguir día a día, reproducir en algún informe relativamente formal para el grado en el que estábamos, ¿sí? O quizás a través de una excursión hacíamos recolección de información. En ese momento, o en algún momento con el tiempo, hemos leído cuentos, hemos visto novelas detectivísticas. Cuando menos algunas veces hemos visto alguna serie o película policial. ¿Quién no ha visto una película policial? O leyendo, mirando esas historias, nuevamente hemos sido partícipes de una investigación. Esta vez seguiríamos los pasos de un detective que observaría lugares, buscaría pistas, interrogaría a otros personajes, intentando encontrar inconsistencias en sus declaraciones y luego tratando de interrelacionar todos esos datos y otros datos no observados directamente, sino inferidos. Inferidos como a partir de los datos que sí pudieron observar o en una explicación del caso. En efecto, no es otra cosa lo que hacen actualmente también los periodistas, ¿no les parece? Algunos quizás con más seriedad que otros, o incluso los abogados o jueces que pues en este país no nos sobran, mejor no nos faltan. También algunos más seriamente que otros. Y pues ni tampoco sería algo diferente lo que hacemos nosotros cuando nos interesamos por conocer su actividad. ¿Cuál? La de investigar. Ciertamente, si nos ponemos a pensar, encontraremos muchos más ejemplos de oportunidades en las que nos hemos visto envueltos en algún tipo de investigación, ¿sí?
o quizás de personas a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, alguien de nuestra familia que se dedican a llevar a cabo la investigación, pues como una actividad propia. Aunque quizás si nos cruzásemos para nuestra desgracia con un interlocutor con alguna costumbre socrática o aristocrática y nos preguntase exactamente qué es investigar, seguramente a todos nos costaría mucho más responder a esa pregunta. Inmediatamente podríamos repetir los ejemplos que hemos dado hasta acá. Sí, investigación de colegio o a través de lo que hemos visto en alguna película. Pero realmente si nuestro interlocutor tuviese esa costumbre socrática, podemos estar seguros de que nuestras respuestas no serían suficientes y no los satisfacería, incluso ni siquiera nuestros ejemplos. Algunos confundidos buscaríamos quizás una respuesta que obligara a nuestro interlocutor a hacer silencio y a que no repregunte. Y quizás en esa situación hasta podríamos llegar a elegir una respuesta que ingenuamente consideraríamos definitiva. Podríamos decirle, pues investigar es lo que hacen los científicos. Hemos visto tantas veces en publicidades que la ciencia química nos asegura que un jabón en polvo o un jabón líquido quita todas las manchas. ¿Quién no ha visto la publicidad de ciencia pura? Tantas veces nos ha asegurado la ingeniería que un automóvil es el mejor. En fin, muchas veces la ciencia nos ha asegurado respuestas que ¿quién de nosotros se atrevería a refutar la frase ¿está aprobado científicamente? ¿O quién no se conformaría con nuestra aseveración de que investigar es lo que hace la ciencia para asegurarnos estas y tantas otras verdades? Chicos, la expresión de escepticismo de nuestro interlocutor seguro nos obligaría a ponernos más exigentes con nuestras respuestas. En este caso retomemos entonces nuestras reconstrucciones de esos procesos de investigación, de esos intentos poco rigurosos correspondientes a investigaciones igualmente poco rigurosas. Quizás rescataríamos conceptos como observación, experimentación, recopilación de información, organización de esa información, revisión de la coherencia de esos conocimientos, inferencias de datos desconocidos o no observables, a partir de datos que sí conocemos y podemos observar. Puestas a prueba, explicación, transmisión del conocimiento adquirido, bueno, entre muchos otros conceptos que podríamos quizás rescatar. En realidad, no estamos demasiado equivocados al afirmar que en esto consiste la actividad de los científicos. Es decir, que la investigación científica consiste en llevar a cabo un proceso que involucre de alguna manera todos estos pasos, todos estos procedimientos que acabamos de mencionar. La diferencia entre nuestros precarios intentos de investigación y la actividad de investigación científica consiste realmente en que esos procedimientos desordenadamente que acabamos de enumerar por nosotros se encuentran en una investigación científica sistemáticamente ordenados, de tal modo que todos esos procedimientos ordenados conforman un método, que es el famoso método científico que muy seguramente ustedes en muchas oportunidades han escuchado. ¿Cuál es la importancia de esa ordenación sistemática de ese método? Yo creo que una posible respuesta es que el método es la garantía de objetividad y racionalidad. Y estas, a su vez, pondrían a la ciencia en una posición realmente de privilegio respecto de la posibilidad de describir al mundo en que vivimos con una verdad o con una posibilidad que nos abre unas
puertas de actividades más interesantes aún que la de una mera descripción. Y en última instancia, pues el control de la naturaleza y de la sociedad. Ese es el privilegio que nos daría, que nos da ese método científico. Por otra parte, la metodología científica nos habla no solo de su relación con la verdad, sino que además sirve de fundamento a la autoridad social de la ciencia. Algunos pensadores han observado que no hay nada, así como un método científico o un modo científico de trabajo, que guiaría todas las etapas de la empresa científica. Pero sin tales unidades y sin tales métodos unificadores, no tendría sentido hablar de la autoridad de la ciencia o de la autoridad de la razón o afirmar la excelencia comparativa de la ciencia y de la racionalidad. Para definir la investigación, podríamos entonces decir que es un ejercicio de indagación que permite aproximarse a una comprensión de la realidad a partir de preguntas. Las ideas y preguntas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse y son el eje de las decisiones que debe tomar el investigador para consolidar un proceso riguroso que le permita hallar respuestas a estas preguntas que se formulan. Entonces, ahora que ya entendemos esos conceptos de epistemología y de qué es la investigación, nos vamos a centrar en dos tipos de investigación, dado que hay más de 10 tipos de investigación. Ahí está la investigación explorativa, descriptiva, cualitativa, cuantitativa. Pero para este curso, chicos, vamos a ver dos tipos de investigación. En primer lugar, vamos a ver la investigación formativa. En nuestro país, según la Ley 30 de 1992, al tratar la función de la investigación en la universidad, se refiere a la búsqueda y a la generación de conocimiento, a la experiencia de investigación de un nivel alto, más que al solo hecho de vincular productos de investigación a la docencia. No sé si han escuchado el Consejo Nacional de Acreditación, que se conoce como la CNA. Ellos, conscientes del estado desigual de desarrollo de la investigación en la educación superior colombiana, han querido reflejar, porque por ahora, al evaluar las exigencias de esta característica de calidad, lo ideal y lo posible. Para ello, han traído a colación el término y concepto de investigación formativa como una primera e ineludible manifestación de existencia de la cultura de la investigación en las instituciones de educación superior. Esta investigación formativa aborda en efecto el problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento. Un problema que nos sitúa en el campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de la docencia investigativa o inductiva, o también el denominado aprendizaje por descubrimiento. El método de enseñanza, desde mi punto de vista, tiene dos grandes estrategias, que son, uno, la estrategia de enseñanza expositiva o por recepción, que es, por ejemplo, la que ustedes están recibiendo por parte mía. Está más centrada en el docente, ¿sí? Y en el contenido de su temática. Y por otra parte está la estrategia de aprendizaje por descubrimiento, por construcción del conocimiento, que realmente está centrada en ustedes como estudiantes. Vamos a ver brevemente para situarnos en esta segunda, que es la que sirve de nicho de investigación formativa.
Es de la naturaleza de la estrategia expositiva que la motivación, presentación, discusión, ejercitación, recapitulación, mm, evaluación y conclusiones son los componentes que reflejan las etapas. Estas etapas sí son responsabilidad principalmente de nosotros como docentes. Nosotros respondemos por cerca del 90% de ese proceso de manejo y transmisión del conocimiento, mientras que ustedes como alumnos son más unos receptores de esa exposición del docente y dependen de la actividad nuestra en clase o incluso aún fuera de ella. Al menos la iniciativa en el manejo del conocimiento por parte del estudiante llega apenas a un 10%. Su aprendizaje se da entonces por el que usted recibe los receptores del conocimiento. Esa recepción no es necesariamente negativa, no, ya que puede ser de hecho muchas veces una recepción muy significativa. Entonces, ahora a esa estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción, que es realmente la que nos interesa, la que nos lleva a esa investigación que estamos analizando, la que nos importa aquí. Si en la exposición, si en la investigación expositiva el docente es responsable, nosotros somos responsables por el 90% de las actividades de la clase, en esta estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción, las cosas se revierten. Y son ustedes como estudiantes quienes hacen de protagonistas. ¿Nosotros qué hacemos? Planteamos situaciones problemáticas, a veces ni siquiera problemas acabados o incluso bien estructurados, dejando que su estructuración sea parte del trabajo de ustedes como estudiantes. ¿A partir de qué? De un problema que ustedes buscan, indagan, ustedes revisan situaciones similares, revisan literatura relacionada, recogen datos, los organizan, los interpretan y enuncian una solución. Construyen así ese conocimiento, ese aprendizaje de conocimiento, aunque ya sea un conocimiento existente. Una forma de trabajar la investigación formativa es el trabajo de ustedes como estudiantes con un profesor que realmente investiga, ¿sí? Que aprende a formular problemas y proyectos. Ustedes aprendan a idear hipótesis, a diseñar metodologías, a saber cómo se recopila esa información, cómo procesan esos datos recopilados, aprenden a discutir, a argumentar, a interpretar, a inferir y pues obviamente a defender los resultados. Bueno, ya viendo esta primera investigación, damos lugar ahora a esa segunda investigación, que es la investigación aplicada. Realmente ese tipo de investigación, su propósito es dar solución a situaciones o realmente problemas concretos e identificables. Esta investigación aplicada parte, por lo general, aunque no siempre, de un conocimiento generado por una investigación básica, tanto para identificar problemas sobre los que se debe intervenir, como también para definir unas estrategias de solución. Se trata de un tipo de investigación que está centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto. Por ejemplo, cómo curar una enfermedad o conseguir un elemento, o bien pues algo que pueda ser realmente de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que aplica es muy específico y está muy bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se intenta abordar
un problema específico. Por ejemplo, algún tipo de investigación sobre una enfermedad. Si el investigador empieza a hacer un estudio de una enfermedad específica, debe enfocarse en la raíz, en la causa de esa enfermedad. Entonces, chicos, yo creo que con estas definiciones, con estos conceptos, damos por terminada esta primera unidad de conceptos, de epistemología, de investigación aplicada, de investigación formativa. Y esta información es importante que la revisen, es importante que la complementen con las actividades que hemos propuesto en nuestra plataforma. Entonces los invitamos por favor a que participen de forma activa. El foro está abierto. Nosotros, particularmente yo, quedo atenta a cualquier inquietud, a cualquier comentario, a cualquier sugerencia que ustedes quieran realizar, a cualquier aporte que ustedes quieran hacer. Entonces, agradezco mucho este tiempo y nos encontramos para darle continuidad a la segunda unidad. Muchas gracias.